Muy bien. Dando continuidad a la exposición, vamos a ver en el siguiente esquema los derivados de cada sección del intestino. Como ya les había comentado, el intestino anterior va a originar a la membrana bucofaríngea, que más adelante va a configurar la cavidad bucal. Por otro lado, vamos a ver que en el intestino posterior se va a formar la membrana cloacal, que va a ser una estructura incipiente de lo que más adelante va a ser el conducto o la cavidad anal. Por otro lado, vamos a ver otra estructura importante, que es el intestino medio. El intestino medio va a tener una conexión directa con el saco vitelino a través de un conducto, que es el conducto ónfalo-mesentérico. El conducto ónfalo-mesentérico va a unir la cavidad del saco vitelino con el intestino medio. Y esto se debe a que los pliegues laterales de la cavidad amniótica van a empezar a cerrar toda la pared abdominal, como ya lo hemos visto en la anterior imagen. Pues bien, ahora analizaremos las estructuras que van a derivar de cada intestino. En primer lugar, vamos a tener al intestino anterior. Pues el intestino anterior va a dar origen a la faringe, va a dar origen al aparato respiratorio distal, es decir, a la tráquea, a los bronquios, a las carinas, etc. El esófago también va a derivar del intestino anterior. El estómago, el duodeno y las glándulas accesorias que corresponden al hígado y al páncreas se van a originar a partir del intestino anterior. El páncreas, como lo hemos mencionado, va a corresponder al intestino anterior y va a tener una importancia endocrina muy importante más adelante. El aparato biliar, es decir, el conjunto de conductos que se van a encargar de conducir la bilis, también va el intestino medio va a tener otras características, pues va a estar en constante relación con el intestino posterior, debido al siguiente detalle. El intestino medio va a dar origen a todo el intestino delgado, al duodeno, al yeyuno, me confundí con parte del intestino anterior. Como les había mencionado, el intestino medio va a dar origen aparte del intestino delgado. Ustedes deben saber que el intestino delgado tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilio. La parte del duodeno del intestino delgado va a corresponder al intestino anterior. El yeyuno y el ilio van a corresponder al intestino delgado del intestino medio. Y en el intestino medio también se va a formar una pequeña sección del colon. ¿Y cómo está conformado el colon? Está conformada por el ciego, el apéndice y el colon ascendente, y 2/3 del colon transverso. En otras palabras, el intestino medio va a formar parte del intestino delgado, específicamente al yeyuno y al ilion, al ciego, al apéndice, al colon ascendente y a 2/3 del colon transverso. En cambio, el resto del colon va a ser originado por el intestino posterior. El intestino posterior va a conformar el resto del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y tengan en cuenta este detalle, la vejiga y la uretra. Y les aclaro, todas las estructuras que se encuentran por delante de la vejiga, es decir, la vejiga y la uretra, van a derivar del intestino posterior. Y todas las estructuras que se encuentran por detrás de la vejiga, es decir, los uréteres y el riñón, van a derivar del mesodermo intermedio. No se olviden de ese detalle. Y es así como estas configuraciones van a tener una formación exclusiva a través de cada segmento. ¿Qué quiero decir con esto? De que cada región de los órganos abdominales se van a originar a partir de un segmento del intestino anterior, medio o posterior que corresponden al endodermo. Muy bien, y para terminar, otras estructuras que van a derivar del endodermo son las siguientes. Ya hemos visto al tubo digestivo y ya hemos visto de que algunos segmentos del aparato respiratorio también.
la vejiga urinaria, la tiroides y la paratiroides también van a derivar de esas estructuras, al igual que el hígado y el páncreas. Y tengan en cuenta otro detalle, la cavidad timpánica y el conducto auditivo van a ser las estructuras que van a derivar del intestino anterior. Y es de esta forma en cómo van a ir diferenciándose gracias a partir de los estratos celulares que formaban el disco germinativo trilaminar. Es decir, todos los órganos van a derivar de algún segmento del endodermo, del ectodermo o del mesodermo. Y para terminar, les traigo la siguiente imagen en donde se muestran los primeros estudios que se realizaron de embriología en animales. Pues uno de los principales métodos que se usaron para poder estudiar el desarrollo de la embriogénesis era por medio de la incubación de huevos. Pues tengan en cuenta el siguiente detalle. La yema del huevo, es decir, la parte amarilla, podía corresponder a las células embrioblásticas que daban origen al embrión. Y la clara del huevo, es decir, la superficie blanca, podía corresponder a las células que conformaban el trofoblasto. Y entonces, manteniendo estas estructuras en un ambiente considerable y en un entorno fructífero, podían desarrollarse. Y es en el embrioblasto en donde se desarrollaban estas estructuras. Y como pueden ver, las primeras semanas de desarrollo embrionario son muy similares en todos los animales. Y como pueden ver acá, el embrión de un pollo se parece mucho al embrión humano. Y esta es una prueba de la teoría darwinista en la que sostiene de que todos los animales, todos los seres vivos de este planeta tienen un vínculo de parentesco. Pero eso ya es hablar de otras ciencias. Pero en lo que respecta a embriología, quería mostrar que este método fue uno de los principales antecedentes para la investigación futura con mejores medios tecnológicos. Y ahí terminaría todo. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido. Me gustaría escucharlos para ver si tienen alguna duda o si gustan de sugerir algún repaso o algún enfoque específico para poder entender mejor algunas partes de la embriogénesis. Pueden levantar su mano, chicos, y le habilitamos el micrófono. Diana, ¿puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches. Usted mencionó que detrás de la vejiga uretra era parte de ciertas formaciones, que eso no lo entendí muy bien o no lo escuché bien. Y delante de la vejiga era de otra parte. No sé si... Es como te lo explico. Todo el tracto urinario está conformado por los riñones, por los uréteres, por la vejiga y por la uretra, ¿cierto? Tengamos como punto de referencia la vejiga. Por delante de la vejiga encontramos a la uretra. La uretra y la vejiga van a derivar del intestino posterior, es decir, van a derivar del endodermo. Y por detrás de la vejiga vamos a encontrar a los uréteres y al riñón. Y estas dos estructuras, el uréter y el riñón, van a derivar del mesodermo intermedio. A eso me refería. Y del mesodermo intermedio también van a diferenciarse las gónadas, los ovarios y los testículos, entre otras estructuras anexas. Ahora sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Quién más tiene dudas respecto a este tema? Pueden levantar su mano, por favor. Estamos Aida, para servir. puedes activar tu micrófono. Buenas noches. ¿Se podría dar una breve explicación? Es que se me cortó el audio, se escuchó todo entrecortado derivado del endodermo en el intestino anterior, la forma cavidad. Ahí se me entrecortó el audio. ¿Del endodermo? Ajá. ¿La formación de la cavidad o de los derivados? Derivado del endodermo al intestino anterior. Ah, ya. Bien. Del intestino anterior se van a derivar las siguientes estructuras. La faringe, el aparato respiratorio distal, es decir, aquellas estructuras que conforman la tráquea y los bronquios,
el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, el páncreas y el aparato biliar. Y ten en cuenta el siguiente detalle. Todas las glándulas externas del aparato gastrointestinal que corresponden al páncreas, al hígado y a la vesícula biliar van a derivar del intestino anterior. Y como todas estas estructuras se van a unir a una porción del duodeno, el duodeno más va a estar involucrada en la formación de estas estructuras a partir del intestino anterior. Y otro detalle importante, la boca, que en el desarrollo embrionario se va a conocer como membrana bucofaringea, también se va a originar a partir del intestino anterior. Para que te des cuenta, las glándulas anexas del aparato gastrointestinal, como ser el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, van a derivar del intestino anterior. Y como todas estas glándulas van a tener una conexión con el duodeno, esta estructura intestinal también va a formar parte de él. Y todas las estructuras que se encuentran por detrás del duodeno, el estómago, el esófago y la faringe. ¿Alguien más desea preguntar algo? Levante la mano y le habilitamos micrófono. Daniel Calizaya, puedes activar tu micrófono. Juan Carlos, tu micrófono está mal. Daniel Calizaya, ya puedes activar tu micrófono. Ahora sí, puedes activar. Buenas noches, disculpen, me he quedado cuando estaba explicando del derivado del mesodermo y no sé, quería que me explique un poco más. ¿Hola? Hola, hola. Sí, no pude escucharte bien. Me hablaste del mesodermo, pero ¿de qué parte? De sus derivados estabas hablando, de ahí creo que. Ya. Bien. El mesodermo dijimos de que se va a dividir en tres secciones. Un mesodermo intermedio, un mesodermo paraxial y un mesodermo de la placa lateral. El mesodermo paraxial es el que se va a encontrar lateralmente al tubo neural. El mesodermo intermedio es el que se va a encontrar entre el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral. Y el mesodermo de la placa lateral es el que va a rodear las dos cavidades del embrión, la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Ahora vamos a ver las estructuras que derivan de cada mesodermo. Del mesodermo paraxial se van a formar los somitas. Y estos somitas se van a localizar paralelamente a la columna vertebral, que en este periodo se va a conocer como notocorda. ¿Ya? Por otro lado, estos somitas van a tener sus equivalentes en la cabeza con el nombre de neurómeros, es decir, en la cabeza se van a encontrar somitas, pero con el nombre de neurómeros, y no van a ser tan voluminosos como los somitas, pero van a contribuir al desarrollo de la cabeza. Por otro lado, los somitas del mesodermo paraxial van a sufrir tres diferenciaciones. Van a formar los esclerotomas, los miotomas y los dermatomas. Los esclerotomas de los somitas van a formar el tejido cartilaginoso y óseo de las vértebras y de las costillas que van a corresponder a la cavidad torácica. Los miotomas van a contribuir a la formación de músculos, pero no solamente a los músculos de la pared abdominal, sino también van a contribuir a los músculos de las extremidades superiores e inferiores, porque las células de los miotomas no solamente van a formar estructuras locales, sino que se van a desplazar a lo largo del embrión para ocupar y colonizar otras zonas del cuerpo. Y los dermatomas van a contribuir a la formación de la dermis. Dijimos que la epidermis derivaba del ectodermo y la dermis va a derivar del mesodermo paraxial a partir de los dermatomas. Muy bien.
Acá teníamos un esquema de cómo este somita iba diferenciándose e iba cambiando de forma a medida que sus células iban eh, desplazándose a lo largo del embrión. Sin embargo, el mesodermo intermedio, que se encuentra entre el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral, va a presentar los siguientes cambios. Pues el mesodermo intermedio va a conformar y va a formar el sistema urogenital. El sistema urogenital se va a dividir en dos grupos celulares, los nefrotomas y el cordón nefrógeno. Los nefrotomas van a formar el parénquima renal, es decir, van a formar los riñones, tanto izquierdo como derecho. Sin embargo, el cordón nefrógeno van a conformar las estructuras que corresponden a los conductos del sistema urogenital. Entre los conductos nefrógenos vamos a hallar a las gónadas masculinas y femeninas, es decir, a los ovarios y a los testículos. Los conductos excretores del sistema urogenital, principalmente los uréteres, porque la uretra y la vejiga derivan del endodermo. El vaso, que es una estructura que se encarga de eliminar a los eritrocitos viejos, también va a derivar del mesodermo paraxial. Y las glándulas suprarrenales también. Y ojo con este detalle, la corteza suprarrenal es la que deriva del mesodermo intermedio, porque la médula suprarrenal deriva del ectodermo. Y finalmente vamos a tener a los derivados de la placa lateral. La placa lateral corresponde al mesodermo que rodea la cavidad amniótica con la cavidad del saco vitelino. Como puedes ver, esta membrana roja que está rodeando ambas cavidades corresponde a los derivados del mesodermo de la placa lateral. Ahora bien, el mesodermo de la placa lateral que rodea la cavidad amniótica se la conoce como capa parietal o somática. En cambio, el mesodermo que recubre la cavidad del saco vitelino se la va a conocer como cavidad visceral o esplácnica. ¿Y cuál es la diferencia? De que la cavidad de que el mesodermo de la capa visceral va a conformar una membrana que rodea directamente los órganos y esa membrana va a ser de naturaleza serosa. Sin embargo, la capa parietal del mesodermo va a revestir las cavidades y va a estructurar dichas cavidades, formando tres espacios dentro del embrión: la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Estas cavidades van a ser conformadas por las paredes parietales que derivan de la capa parietal del mesodermo. En la capa peritoneal vamos a ver la estructuración de una membrana serosa que va a originar una cavidad en donde se va a insertar en donde se van a insertar los órganos abdominales. En la cavidad pleural vamos a ver a los pulmones y en la cavidad pericárdica al corazón. Estas cavidades van a estar rodeadas por paredes y esas paredes van a derivar del mesodermo de la placa lateral. Eso sería. Tenemos a Yesenia Hinojosa, que levantó su mano. Yesenia, puedes habilitar tu micrófono. Gracias. Tengo una preguntita. ¿Será que puede explicar de las células sanguíneas? Claro. Nos vamos. Muy bien. Entre otros derivados que encontramos del mesodermo, se encuentran la formación de las paredes vasculares que van a conformar las venas y las arterias, y también vamos a encontrar a las células sanguíneas. Es decir, del mesodermo se van a formar las paredes de los conductos vasculares y las células sanguíneas. En el caso de los conductos vasculares, vamos a encontrar a dos procesos, a la vasculogénesis y a la angiogénesis. Cuando hablamos de vasculogénesis, nos vamos a referir a la formación de nuevos conductos vasculares. Y cuando hablamos de angiogénesis, nos vamos a referir a la formación de ramas colaterales de arterias preexistentes. Es decir, la angiogénesis necesita de una arteria o de un vaso que ya existente para poder formar otros vasos. Esa es la diferencia. Entonces, la vasculogénesis produce nuevos vasos, en cambio la angiogénesis produce ramas colaterales.
¿Y cuál es el mecanismo? Miren, los vasos sanguíneos, ya sean las arterias o las venas, van a formarse a partir de las células angioblásticas. Y estas células angioblásticas van a formar no solamente las paredes sanguíneas, sino también el revestimiento interno de dichos vasos. Tanto las arterias como las venas van a tener una recubierta interna que se conoce como recubierta endotelial, endotelio o células endoteliales. Estas células endoteliales van a revestir la superficie interna de los vasos y van a derivar de los angioblastos. En cambio, las células sanguíneas van a derivar de otro tipo de células. Cuando hablamos de células sanguíneas, estamos hablando de los eritrocitos, de los linfocitos, de los eosinófilos, etc. Esas células sanguíneas van a derivar van a originarse primordialmente de las células hematopoyéticas. Y estas células hematopoyéticas van a dar origen a las células sanguíneas, principalmente a los glóbulos rojos. ¿Y cómo sucede todo este proceso? Pues las células mesodérmicas van a recibir dos estímulos. El estímulo del factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento endotelial vascular. De esta forma van a contribuir a la formación de las paredes de los vasos. Y como ya les había mencionado, la angiogénesis es la formación de vasos a través de otros ya existentes. En otras palabras, forman las ramas o las arteriolas colaterales. Las células hematopoyéticas, es decir, las que van a producir a los eritrocitos, van a derivar de una región específica del embrión, que corresponde al mesodermo que se localiza en la región aorto-gónado-mesonéfrica. De esta región, las células mesodérmicas van a migrar al hígado para que a partir del hígado, entre el segundo y el séptimo mes, puedan formar los eritrocitos y de esa forma proporcionar al embrión de sangre propia. Es decir, el hígado es la estructura orgánica que va a producir la sangre embrionaria durante el periodo que comprende entre el segundo y el séptimo mes. Eso sería. Ya, perfecto. Si no hay ninguna más pregunta, ¿tienes clase, Mauri? Sí, pero no hay problema. Ya, perfecto, chicos. Debido a los inconvenientes, lo estaba escribiendo hace rato en el grupo, vamos a enviar el cuestionario, pero para que practiquen y midan sus conocimientos, ¿ya? No va a ser tomado en cuenta para la emisión de certificados para la asistencia, ya que no sería justo que algunos compañeros o compañera que vino asistiendo regularmente y tiene un buen promedio en las evaluaciones que ya hicimos, en esta se vea perjudicada por un problema técnico que tuvimos, ¿ya? Nos quisieron hackear la cuenta. ¿Ya? No, mentira. El doctor tuvo que utilizarla para una reunión que tuvo y nada. ¿Ya? Así que, ¿les parece? Les paso el cuestionario, lo resuelven y lo mismo que en estos días hemos hecho, ¿no? 6 minutos, coloquen bien sus datos y nada, y nos veríamos a las 9 de la noche en anatomía. Mauri, ¿algunas palabras que quieras decir o algo? Bueno, en primer lugar, lamentar dos sucesos. El primero, el adelanto del horario, debido a que tengo una clase en este periodo. Y en segundo lugar, el inconveniente del corte de la clase, ¿no? Quizá esos pequeños detalles son demasiado imprevistos y quisiera lamentarlo, quisiera pedir disculpas por ese motivo. De todas formas, el objetivo pudo concretarse exitosamente. Espero que todo este material les haya sido de mucha ayuda y con seguridad les ofrecí una excelente base para que puedan reforzarla y de esa forma ir preparados a sus respectivos parciales. Fue un agrado compartir este momento con todos ustedes. Gracias por asistir. Lamentamos los inconvenientes técnicos y les deseo suerte. Un abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Y gracias, Toño, por la oportunidad. No, gracias a vos, Mauri. Un abrazo. Listo, ya lo envié el cuestionario. 6 minutos, chicos.